Hola, yo soy el geólogo Sebastián Buetti y a continuación los voy a guiar por una serie de instructivos que nos permitirán familiarizarnos con el software Agisoft Metashape Profesional. Esta guía está incluida en el taller de fotogrametría con dron aplicado a topografía y carteo geológico del medio ambiente y tiene como objetivo que aprendan conceptos aplicados a áreas de topografía y cartografía del medio ambiente, para lo cual se darán los conceptos necesarios por un lado, problemas aplicados a resolver y, por último, instructivos de cómo resolver cada situación a partir de fotogrametría utilizando Agisoft Metashape Profesional en la versión 2.2 y complementariamente sistemas de información geográfica como QGIS, Global Mapper y otro software como por ejemplo Cloud Compare. A continuación, vamos a proceder con la sección que hace referencia al flujo de trabajo en el software Agisoft Metashape Profesional en su versión 2.2. Comenzando por ver la interfaz y la configuración recomendada, luego la estructura de los proyectos, cómo agregar imágenes, orientar las imágenes para crear puntos de paso, incorporar al proyecto los puntos de control y puntos de chequeo y crear resultados ya exportables como la nube de puntos, modelo digital de elevaciones, modelo digital del terreno y ortofoto. Así que vamos con la interfaz y la configuración que se recomienda. La barra de menús se ubica en la parte superior de la ventana principal y constituye el acceso jerárquico a todas las funciones del software. Está organizada en pestañas desplegables como de archivo, edición, ver, etc., que agrupan los comandos según su tipo de operación. Desde aquí se gestiona la totalidad del flujo de trabajo, la importación de datos, procesamiento, análisis, exportación y configuración del entorno. Debajo del menú principal se encuentra la barra de herramientas, que proporciona el acceso directo a las funciones más utilizadas durante la reconstrucción y el análisis de los modelos. Incluye iconos para la navegación del modelo, rotar, desplazar, zoom, selección de elementos, que puede ser rectangular, circular o libre, dibujo y edición de entidades geométricas como puntos, polilíneas, polígonos, mediciones de distancias y de perfiles, cambios entre las vistas de la nube de puntos densa, nube de puntos abierta, modelo DEM, ortomosaico. Los paneles laterales e inferiores permiten gestionar la estructura y los metadatos del proyecto. Los más relevantes son el espacio de trabajo, que contiene la jerarquía del proyecto organizada en chunks, cámaras, nubes, modelos y ortomosaicos. El panel de imágenes o fotografías, que muestra las imágenes individuales importadas y permite acceder a cada foto en vista independiente. El panel de referencia, que centraliza los puntos de control terrestre, Ground Control Points, y de verificación, los checkpoints, con sus coordenadas, errores y estados. Y por último, la consola, que registra las operaciones realizadas, los mensajes del sistema y posibles advertencias del procesamiento. La ventana central es el área de visualización principal y puede adoptar distintos modos según el tipo de información mostrada. Model View o vista del modelo es el entorno tridimensional que muestra las nubes de puntos, mallas o modelos texturizados. Ortho View o vista del ortomosaico nos muestra una vista ortogonal cenital, ideal para el control planimétrico y la generación de ortomosaicos. DEM View nos muestra una representación del modelo digital de elevación con escalas de color. Photo View nos muestra las imágenes de manera individual en las cuales podemos poner los marcadores y revisar coincidencias entre fotografías. En todas las ventanas nos podemos mover o podemos navegar utilizando clic derecho para rotar, clic medio para desplazar y la rueda del mouse para hacer zoom.
Antes de comenzar cualquier proyecto en Agisoft MetaShape Profesional 2.2 o en cualquier versión, es importante realizar una breve revisión de la configuración preferencial del entorno. Para acceder ingresamos al menú Herramientas y seleccionamos la opción Preferencias. En la pestaña General podemos definir el idioma de la interfaz, el tema visual. También es recomendable verificar las unidades de medida para mantener coherencia entre los valores de campo y los modelos generados. En la pestaña Apariencia encontramos opciones para ajustar la resolución de los iconos, el suavizado de las líneas y la tipografía. Esto resulta útil cuando se trabaja con pantallas de alta definición o configuraciones multimonitor. En la pestaña GPU definimos qué procesadores va a utilizar Agisoft MetaShape para acelerar las tareas más demandantes del flujo de trabajo, como la generación de mapas de profundidad o el modelado de mallas. Si el equipo cuenta con GPU dedicada, lo recomendable es activar solo la GPU y desactivar la CPU para evitar sobrecalentamiento. En cambio, si se trata de una GPU integrada, como las Intel Iris, conviene mantener activada la opción de CPU de modo que ambos procesadores trabajen en conjunto. Finalmente, si el sistema no dispone de GPU compatible, se debe procesar únicamente con CPU, ajustando la cantidad de hilos desde la pestaña Avanzado. Configurar correctamente estos parámetros antes de iniciar el proyecto asegura eficiencia y estabilidad en todo el procesamiento. Antes de iniciar cualquier procesamiento en MetaShape, es fundamental definir una estructura de carpetas ordenada y bien documentada. Para la carpeta maestra del proyecto se recomienda utilizar una nomenclatura sistemática como la que se muestra en pantalla. Primero la fecha y luego la localidad de relevamiento, la altura del sensor, que puede ser fija o siguiendo el terreno, y un descriptor adicional relacionado al tipo de proyecto, al método de georreferenciación u otro parámetro que se considera relevante. Dentro de la carpeta principal es conveniente separar claramente la información. Por un lado, los datos crudos del vuelo, como las imágenes, los marcadores y los puntos de control. Por otro, una carpeta exclusiva para el proyecto en formato .psx, una carpeta de backup y una sección de exportaciones. Dentro de las exportaciones podemos organizar los productos según su naturaleza, tridimensionales como la nube de punto o el modelo 3D, datos raster como el DEM y el ortomosaico, y productos vectoriales, como por ejemplo las curvas de nivel, polilíneas, etc. Finalmente, es buena práctica incluir una carpeta destinada al reporte del proyecto y a cualquier documentación asociada. Utilizar una nomenclatura sistemática similar a la que describimos para la carpeta maestra en los resultados exportados, indicando la fecha, localidad de relevamiento, dron, altura del sensor, versión del resultado exportado, resolución o equidistancia con la que se exportó, etc. De esta manera, será posible organizar y encontrar los resultados con posterioridad. En este primer paso vamos a crear el proyecto dentro de Agisoft MetaShape. Iniciamos el programa y verificamos las preferencias generales y creamos un nuevo proyecto desde el menú Archivo, Nuevo Proyecto. Lo guardamos inmediatamente en la carpeta principal del trabajo con la extensión PSX para establecer la vinculación de rutas entre el proyecto y los archivos originales. Cada proyecto contiene uno o varios chunks, que son unidades de procesamiento independientes. En este ejercicio trabajaremos inicialmente con un solo chunk, pero más adelante veremos cómo dividir y luego fusionar áreas según la extensión del modelo. Vamos a comenzar cargando las imágenes que vamos a procesar. Lo primero que hacemos es ir al menú superior y seleccionar flujo de trabajo y luego añadir fotos, o directamente hacemos clic derecho sobre el chunk en el que estamos trabajando y buscamos la misma opción. También podemos usar Add Folder o agregar carpetas si todas las imágenes están dentro de una misma carpeta. En esta ventana que se abre vamos a navegar hasta la carpeta donde tenemos las fotos tomadas con el dron o la cámara terrestre. Una vez seleccionadas, hacemos clic en Abrir. A la izquierda, en el espacio de trabajo, podemos ver la lista de fotos dentro del apartado Imágenes.
Si hacemos clic derecho en alguna de ellas, nos aparecen múltiples opciones, entre ellas la de información adicional, donde podremos ver, por ejemplo, la ruta de la foto, resoluciones, la distancia focal, etc. Es un buen momento para revisar visualmente las imágenes. Podemos eliminar aquellas que están borrosas, con sombras excesivas o con zonas sobreexpuestas. Esto va a mejorar notablemente el resultado en la etapa de alineación. Si las imágenes fueron tomadas con un dron que guarda metadatos de posición, como los DJI Phantom, Mavic o Mini, Metashape los va a reconocer automáticamente y los usará como coordenadas iniciales de las cámaras. Una vez cargadas las imágenes, es importante tener en cuenta que Metashape detecta automáticamente las coordenadas del dron. Sin embargo, es importante verificar que estén en el sistema correcto. También deberíamos en esta etapa resaltar que con posterioridad podemos exportar los resultados en sistemas de coordenadas diferentes si es conveniente por alguna razón. Antes de comenzar el procesamiento en Metashape, es fundamental evaluar la calidad de las imágenes. La precisión del modelo final, ya sea un ortomosaico, un DEM o un cálculo volumétrico, dependerá directamente de la calidad de la fotografía. Metashape permite visualizar la calidad de la fotografía una vez cargada, usando la opción Estimar calidad de imagen, que encontramos al hacer clic derecho sobre alguna de las imágenes en el panel de imágenes. Luego debemos indicarle que realice la estimación en todas las imágenes y hacemos clic en Aceptar. El programa calculará un valor entre 0 y 1 que mide la calidad de la imagen, midiendo la cantidad y distribución de los puntos de coincidencia. Un valor de 0.7 o superior se considera aceptable para la mayoría de los proyectos. Si una imagen tiene un valor menor, conviene revisarla o excluirla del conjunto. Este paso, aunque suele pasarse por alto, es esencial para mejorar la calidad de entrada, siempre ahorra tiempo y reduce errores en las etapas posteriores del flujo. Como estas imágenes fueron capturadas con un dron RTK, es fundamental ajustar la precisión de las coordenadas GNSS antes de iniciar la alineación. Este ajuste se realiza desde los ajustes del panel de referencia. Metashape asigna una precisión de 10 metros al fotocentro, lo cual es incorrecto para un sistema RTK y anula completamente la calidad centimétrica del posicionamiento. Por eso, vamos a reemplazar ese valor por la precisión real de un dron. Para un DJI Mavic 3E vamos a utilizar 0.02 metros en X y en Y y 0.05 metros en Z. Si el dron también registra orientación, guinada, cabeceo y alabeo, podemos asignar la precisión angular correspondiente, típicamente del orden de 0.02 grados. Una vez confirmados estos valores, Metashape interpretará las coordenadas RTK con su precisión real y ajustará el bloque fotogramétrico de manera consistente, permitiendo obtener un modelo con exactitud centimétrica. En esta etapa podemos visualizar la ubicación de las imágenes dentro del proyecto y confirmar su distribución espacial en la ventana principal o Model View o vista del modelo. Podemos hacerlo, abrimos el icono de la cámara y activamos la opción Mostrar miniatura. Esto despliega las imágenes individuales en su posición aproximada según los metadatos GPS. Las esferas azules que aparecen sobre el lienzo representan la posición de las cámaras al momento de la captura fotográfica, permitiéndonos evaluar la cobertura del relevamiento y la uniformidad. A continuación, activamos la imagen satelital de referencia para verificar que las fotografías se ubiquen correctamente en el sitio del trabajo. Para ello, seleccionamos el icono del planeta y elegimos la opción Satélite. Esto superpone una capa del mapa base satelital que nos permite validar la posición geográfica de las cámaras y detectar posibles desplazamientos o errores de proyección. Para navegar dentro del lienzo o Model View, recordamos los controles básicos. El botón izquierdo rota la escena,
botón derecho desplaza la vista, rueda el mouse, acerca y aleja la cámara. Estos movimientos nos permiten inspeccionar con precisión la distribución espacial de las imágenes y las geometrías del relevamiento. A continuación, vamos a organizar el proyecto para procesarlo en dos partes. Una estrategia útil cuando el volumen de fotografía supera la capacidad óptima del equipo. Para lograrlo, vamos a dividir el conjunto de imágenes en dos bloques independientes, cada uno contenido en un chunk diferente. Esto nos permite procesar cada sector por separado, reducir la carga computacional y mantener un flujo de trabajo más estable. Para crear un nuevo chunk, nos dirigimos al panel de trabajo Workspace, hacemos clic derecho sobre el espacio de trabajo y seleccionamos la opción Añadir bloque. Una vez creado, podremos mover la mitad de las fotografías al nuevo chunk y continuar el procesamiento de cada parte de forma independiente. Ahora vamos a seleccionar la mitad de las fotografías para trasladarlas al chunk nuevo y dividir el procesamiento en dos bloques independientes. Para esto, utilizamos la herramienta selección y en este caso conviene emplear la opción de selección libre, que nos permite delinear un área arbitraria alrededor de las cámaras de interés. Hacemos clic en el icono de selección libre y mantenemos presionado el botón izquierdo y trazamos un contorno que englobe aproximadamente la mitad de las cámaras. Una vez finalizada la selección, todas las imágenes dentro del área quedarán resaltadas. A continuación, en el panel de trabajo hacemos clic derecho sobre cualquiera de las fotografías seleccionadas y elegimos la opción Mover fotografía. El programa nos solicitará el destino y allí seleccionaremos el chunk nuevo que creamos previamente. Le confirmamos que deseamos mover las imágenes, en este caso son 321 de un total de 676 y listo. Ahora contamos con dos grupos de imágenes que vamos a procesar de manera independiente. Aunque el dron registra la posición de cada imagen con la RTK, Metashape de todas formas debe estimar la posición y orientación de las cámaras durante la alineación. La razón es que el RTK aporta una posición absoluta muy precisa, pero no corrige aspectos fotogramétricos esenciales como la orientación real de la cámara, las distorsiones ópticas o la relación geométrica entre imágenes. La estimación que realiza Metashape a partir de los puntos de coincidencia produce una solución geométrica mucho más precisa en términos relativos. Finalmente, Metashape combina ambas fuentes de información, utiliza el RTK para ubicar el modelo en el sistema de referencia real y usa el ajuste fotogramétrico para reconstruir con exactitud la geometría interna del bloque. Continuando con el flujo de trabajo en Agisoft, para comenzar la alineación vamos al menú Flujo de trabajo, Orientar fotos y se abre esta ventana con los parámetros de orientación. En la sección Generales, el primer parámetro es de precisión. Este valor establece el nivel de detalle con el que Metashape va a buscar coincidencias entre las imágenes. Debajo mantenemos activadas preselección genérica y preselección de referencia. La preselección genérica acelera la identificación de coincidencias utilizando descriptores visuales. La preselección de referencia usa las coordenadas GPS para acotar qué imágenes deben compararse entre sí, optimizando tiempos y evitando emparejamientos innecesarios. En la sección Avanzado dejamos punto clave por foto en 40.000, puntos de paso por foto 4.000, son valores razonables para este tipo de trabajos. También mantenemos activada la opción Excluir puntos de paso inmóviles, que evita utilizar coincidencias espurias sobre texturas repetitivas o elementos que no aportan información fotogramétrica estable. Con estos parámetros definidos, hacemos clic en Aceptar. Una vez finalizado el proceso de orientación, en la ventana principal vamos a visualizar la nube de puntos dispersa, también llamada nube abierta o puntos de paso, según la versión del software o la documentación que utilicemos. Además, se mostrarán los iconos de las cámaras orientadas, es decir, las posiciones y orientaciones calculadas por Metashape durante el ajuste fotogramétrico.
En esta etapa es importante realizar una revisión visual del resultado. Si alguna cámara aparece desalineada, aislada o claramente fuera del bloque, podemos seleccionarla y reorientarla o directamente deshabilitarla si sospechamos que su imagen tiene mala calidad o genera errores en la reconstrucción. A continuación, avanzaremos con dos tareas fundamentales: ajustar el área de trabajo, definiendo la región donde queremos concentrar el procesamiento, y limpiar la nube de puntos, eliminando elementos que no pertenecen al área de interés. Una vez completada la alineación, es recomendable redimensionar el área de trabajo. Para eso seleccionamos la herramienta Redimensionar volumen de trabajo ubicada en la barra de herramientas. Movemos los bordes del cuadro de reconstrucción para que cubran únicamente la zona de interés del proyecto. Este paso es fundamental para reducir el área de trabajo y mejorar la eficiencia del procesamiento de las siguientes etapas, evitando datos innecesarios fuera del sector relevante. Para proceder con la limpieza del modelo y eliminar los puntos que no pertenecen al área de interés, por ejemplo las zonas de cielo, bordes del terreno o elementos ajenos como autos, postes o vegetación periférica, debemos seleccionar la herramienta Selección, valga la redundancia, que aparece en la barra superior. Podemos usar el modo de selección rectangular, circular o por lazos según lo que necesitemos. Hacemos clic y arrastramos para marcar los puntos que queremos conservar o eliminar. Si queremos mantener solo una parte específica del modelo, conviene seleccionar esa región. Luego, desde el menú Edición, Invertir selección, MetaShape selecciona automáticamente todo lo que no estaba seleccionado. De esa forma podemos eliminar fácilmente los puntos que sobran con la tecla Suprimir. Esta herramienta es muy útil porque permite trabajar de forma rápida y precisa. Seleccionamos lo que queremos conservar, invertimos selección y eliminamos el resto en un solo paso. Es importante hacer esta limpieza antes de generar la nube de puntos densa, porque los puntos fuera del área de interés pueden aumentar el tiempo de procesado y afectar la calidad del modelo final. Una vez terminada la limpieza, conviene guardar el proyecto para conservar la nube de puntos abierta, filtrada. Si contamos con puntos de control obtenidos con estación total o GPS geodésico, estos poseen mayor precisión que las coordenadas RTK del dron. En este caso, el procedimiento recomendado es desactivar las coordenadas de las cámaras y utilizar exclusivamente los puntos de control o Ground Control Points para fijar la georreferenciación del modelo. Las fotos seguirán participando del ajuste fotogramétrico, pero MetaShape no utilizará sus coordenadas GNSS, evitando inconsistencias en la orientación absoluta del proyecto. Por el contrario, si no disponemos de Ground Control Points de alta precisión, entonces sí conviene mantener activadas las coordenadas RTK de las fotografías. En este ejemplo, contamos con puntos de control de mayor precisión y vamos a utilizarlos en lugar de las coordenadas de las fotografías. Lo primero que haremos será seleccionar todas las fotografías. Para ello seleccionamos una y podemos apretar el botón Control y A y se seleccionarán todas automáticamente, y luego destildamos el casillero que se encuentra en la izquierda del panel de fotografías o cámaras. Luego procedemos a incorporar la información de coordenadas obtenidas con, en este caso, GPS diferencial, aunque podría ser también estación total. Esto lo vamos a tener en la carpeta del proyecto en formato de texto. Tiene que tener el de texto o también puede ser en formato de Excel. El formato de los datos tiene que ser el que se ve en pantalla, una columna que sea de las etiquetas o nombres, luego la latitud, longitud y altitud. Para la incorporación de los marcadores en el programa vamos a ir a la ventana de referencias y en ella vamos a buscar la opción importar referencias.
Una vez que está abierta esta ventana, seleccionamos el archivo de texto que incluye las coordenadas de los marcadores o ground control points, y posteriormente nos aparecerá esta tabla en la cual tenemos que definir el tipo de separador que hemos utilizado en la tabla de entrada y luego ver que estén ordenadas las columnas como las define el programa. En este caso tenemos la opción de columnas en la cual le asignamos el número de columna a cada uno de los parámetros. Dentro del panel de referencias, en la ventana de marcadores, ahora tenemos incorporados los puntos de control, que también podemos utilizarlos como checkpoint, con sus respectivas coordenadas definidas con GPS diferencial o estación total en campo. Para poder verlos sobre el modelo, en la ventana del modelo, en el canvas o layout, lo que hacemos es hacer clic en la bandera azul que se encuentra en la barra de herramientas, y allí se nos van a activar los marcadores en el modelo. Ahora viene la parte donde debemos encontrar la posición de los marcadores en las fotografías e indicar al software dónde se supone que deben ir. Para eso vamos a mostrar las fotografías dentro del canvas y posteriormente vamos a ver a las fotografías en formato de cromos medianos. Esto nos va a permitir ver determinada simbología que nos va a indicar si el software ha detectado o no los marcadores en cierta fotografía. Como podemos ver en el panel de imágenes, hay algunas imágenes que tienen una bandera gris. Esta bandera gris indica que el programa detectó que hay un marcador en esa zona, en la zona que abarca la fotografía, pero nosotros debemos corroborar que esté bien puesto o que se vea desde la perspectiva de la fotografía. Luego hay otras simbologías, como por ejemplo la bandera verde. Esa indica que nosotros ya hemos abierto la fotografía y hemos posicionado el marcador en su lugar, como lo vamos a ver a continuación. Y si aparecen banderas de color azul, son banderas que el programa detecta de manera automática, o sea, marcadores que el programa detecta de manera automática, y nosotros deberíamos abrirlos y corroborar la posición del marcador en el punto lo más preciso posible que se haya medido en campo. Podemos comenzar desde la ventana del modelo y con las fotos activadas. De esta manera, usando la herramienta de seleccionar, cualquiera de ellas, podemos seleccionar las fotos que se encuentran cercanas a un determinado marcador, y de esta manera luego vemos cuáles son esas fotografías seleccionadas en el panel de imágenes, lo cual nos va a permitir tener una idea de cuáles son aquellas imágenes que incluyen el marcador. El paso siguiente será hacer doble clic sobre las imágenes que están resaltadas o seleccionadas y posicionar el punto en la posición correcta. Sobre la marcha, el software va a ir actualizándose. En caso de que determine nuevas proyecciones de los marcadores, las va a ir incorporando y nosotros vamos a tener esa información con las banderas grises o azules que nos da el software automáticamente. Nuestra tarea será abrir una por una e ir corroborando la posición exacta del marcador. En el panel de referencias vamos a poder ver las diferentes proyecciones que hay de cada uno de los marcadores y los errores que hay respecto de la posición que tienen los puntos en el modelo y la posición que les estamos dando con la información del GPS diferencial, es decir, la georreferenciación externa. Si hay algún error en el flujo de trabajo, se puede manifestar en un error que se sale del orden de magnitud esperado, como en este caso para nosotros es el punto número 10, que tiene 15 metros de error. Entonces, no tenemos otra alternativa que no tener en cuenta este marcador en nuestro proyecto,
Esto lo podemos solucionar de dos maneras. Una es destildándolo y de esta manera este marcador no va a ser tenido en cuenta al momento de georreferenciar, pero va a ser tenido en cuenta al momento de medir los errores dentro del modelo. Pero como vemos que es un error metodológico que no tiene que ver con la construcción geométrica del modelo, mediante la técnica Structure for Motion que hace el algoritmo de Agisoft, lo que debemos hacer en realidad es eliminarlo. Para ello vamos a apretar clic derecho sobre la imagen y vamos a eliminar el marcador directamente. En esta etapa vamos a utilizar el filtrado de fotografías por marcador. Cuando seleccionamos un marcador en el panel Referencia, hacemos clic derecho sobre el marcador y activamos el filtro de fotografías por marcador. Entonces Metashape mostrará en el panel de imágenes únicamente las imágenes que contienen ese punto. Esto nos permite revisar con precisión todas las vistas en las que el marcador fue detectado y corroborar su posición de manera manual. Una vez finalizada la revisión, es importante desactivar el filtro con el icono correspondiente. Esto restaura la visualización completa de todas las imágenes del proyecto y evita trabajar con un subconjunto reducido sin darnos cuenta. Los pasos finales de la georreferenciación son presionar el botón Actualizar, el cual georreferenciará el modelo en función de los puntos de control que tengamos activados con la casilla de verificación, y también actualizará los errores. Es importante obtener una medida del error que tiene el modelo para poder tener una idea de la calidad del mismo. Para ello, lo que debemos hacer es algunos de los puntos de control dejarlos destildados para que no sean tenidos en cuenta en la georreferenciación. Y lo que hará el programa de manera automática es utilizarlos como puntos o checkpoints, ¿sí? Puntos de chequeo, en los cuales va a comparar cuál es la coordenada de el punto medido en campo con GPS diferencial o estación total respecto de la coordenada reconstruida de manera fotogramétrica. Esto será útil para sacar el error cuadrático medio y es la forma que nosotros tenemos de ponerle un valor al error del modelo. El siguiente paso crítico es ejecutar la optimización del bloque. La herramienta de optimización de cámaras realiza un ajuste del bloque completo, refinando tanto la calibración interior como la orientación exterior de todas las cámaras, así como la geometría de los puntos de paso. Una vez tenemos la nube de puntos abierta o puntos de paso ajustada con los puntos de control, vamos a proceder a construir nuestra nube de puntos. Antes de generar la nube de puntos, ajustamos la región de reconstrucción, usamos las herramientas mover, rotar y redimensionar región para que el cuadro abarque únicamente el área de interés. Esto optimiza el procesamiento y evita calcular cualquier información fuera del sector relevante. En esta ventana definimos cómo Metashape va a generar la nube de puntos. Primero seleccionamos la fuente de datos, que normalmente es mapas de profundidad, ya que con estos se puede reconstruir la geometría con mayor detalle. Luego ajustamos la calidad, que determina la resolución del cálculo. Valores más altos generan más detalle, pero aumentan el tiempo de procesamiento. El filtrado de profundidad controla la eliminación del ruido. Suave conserva detalles finos. Moderado ofrece un equilibrio general y agresivo remueve los valores atípicos, aunque puede eliminar estructuras delgadas. Se recomienda activar calcular colores para asignar color real a los puntos y calcular confianza para registrar cuántos mapas de profundidad construyeron cada punto. Una vez configurados los parámetros, hacemos clic en aceptar y Metashape generará la nube de puntos. Podemos ver la nube de puntos generada tanto en el lienzo como en el panel espacio de trabajo. Haciendo clic derecho sobre esta, en el espacio de trabajo, podemos acceder a un amplio menú de acciones, entre las que quiero mencionar mostrar información para ver, por ejemplo, la cantidad de puntos, cómo fue el seteo al momento del procesado, entre muchos otros.
duplicarla para poder editar la nube de puntos sin perder la versión original o las versiones previas, y desmarcarla como nube de punto por defecto para generar una nueva nube sin reemplazar a la anterior. En la vista 3D podemos ajustar cómo se visualiza, mostrar o ocultar puntos, alternar modo ortográfico o perspectiva, cambiar el tamaño de los puntos o el tipo de puntos, como los que se ven en pantalla. En esta etapa, para obtener una nube de puntos de mejor calidad, es recomendable filtrarla según la confianza asignada a cada punto. Esta herramienta se encuentra dentro de las opciones de la nube de puntos. Al abrirla, Metashape nos permite seleccionar un intervalo de confianza. Cada punto recibe un valor entre 0 y 255. Cuanto mayor es el valor, más fiable es la reconstrucción. Este filtro nos permite eliminar el ruido, limpiar los bordes del modelo y mejorar significativamente el DEM antes de avanzar con el resto del procesamiento. En este ejemplo vamos a excluir los puntos con valores entre 0 y 5 que corresponden a los de menor confianza. Aplicamos el filtro y la nube de puntos se actualizará automáticamente mostrando únicamente los datos de mejor calidad. El primer paso en la construcción de la malla, al igual que en los pasos anteriores, es verificar el volumen de trabajo, aunque lo más común es que sea el mismo que los configurados previamente. Luego, en la pestaña de flujo de trabajo seleccionamos crear malla y se abrirá el cuadro de diálogos crear modelo. En esta ventana definimos cómo Metashape va a reconstruir la malla 3D. Primero seleccionamos el origen de los datos. Si usamos puntos de paso, la reconstrucción es rápida pero con menor detalle. Si trabajamos con la nube de puntos o mapas de profundidad, obtendremos un modelo mucho más preciso. Este último es el método recomendado porque aprovecha toda la información de las imágenes. En tipo de superficie elegimos arbitrario para los objetos 3D complejos, Height Field, cuando trabajamos con terrenos. La calidad controla la resolución de los mapas de profundidad. Valores altos producen geometrías más detalladas pero requieren más tiempo. El número de caras define el límite de polígonos del modelo final. Si activamos fraccionar en bloque, podemos dividir grandes modelos en mosaicos y elegir un sistema de coordenadas, tamaño y origen. Una vez hemos definido los parámetros de construcción, le damos clic en aceptar y comenzará el procesamiento para realizar la malla. Una vez finalizada, nos la mostrará como el resto de los resultados en el espacio de trabajo y podemos abrirlo para verlo en la ventana principal. En esta etapa vamos a generar la textura del modelo 3D. La textura es la capa de información que aporta el color, detalle visual y realismo a la malla o al modelo por bloques. Para comenzar, vamos al menú Workflow y Construir textura. Esto abre la ventana de configuración con todos los parámetros disponibles. En primer lugar encontramos el tipo de textura que queremos generar. Metashape permite generar un Diffuse Map para el color básico, Normal Map para simular relieve, Occlusion Map para la iluminación ambiental y Displacement Maps cuando necesitamos representar variaciones de altura mediante una textura en escala de grises. Después configuramos la fuente de datos. Podemos generar la textura directamente a partir de las imágenes alineadas, usar un ortomosaico si lo tenemos, o incluso usar un modelo más detallado para producir mapas normal o oclusión. El siguiente parámetro clave es el modo de mapeo. Este define cómo se empaqueta la textura dentro del Atlas V. El modo Generic es el utilizado por defecto y da buenos resultados en la mayoría de los casos. Orthofoto y Adaptive Orthofoto son útiles para superficies planas o fachadas, mientras que Spherical, Single Camera o Keep UV se usan en situaciones más específicas. También debemos elegir un modo de mezcla que controla cómo se combinan los píxeles de distintas imágenes. El modo Mosaic suele ofrecer el mejor equilibrio entre suavidad y detalle, mientras que los modos Average, Max o Min Intensity responden a necesidades más específicas. Finalmente configuramos el tamaño de la textura
la resolución del píxel y, si fuera necesario, la cantidad de páginas del atlas. En los modelos grandes podemos dividir la textura en varias páginas para mejorar su resolución y evitar problemas de memoria. Al terminar, podemos evaluar la calidad del mapeo desde Tools, Models, View, Texture Mapping, donde se visualizan estadísticas como resolución, escala, solapamiento y porcentaje de áreas ocupadas. Esto nos permite verificar que la textura está correctamente distribuida y sin artefactos. Si hay diferencias fuertes de iluminación, es útil aplicar el procesado Eliminar iluminación, que se encuentra dentro de la pestaña Herramientas y luego de Modelo. De esta forma podemos igualar tonos y eliminar sombras. El paso siguiente sería la creación del modelo digital de elevación. También es fundamental revisar el cuadro de trabajo, porque el DEM solo se calculará dentro de esa región. Ajustarlo evita procesar zonas innecesarias y garantiza que la superficie de interés quede cubierta. Si el objetivo es generar un modelo digital del terreno, debemos asegurarnos de que la nube de puntos esté clasificada, separando suelo, vegetación, etc. Metashape utiliza únicamente las clases seleccionadas para rasterizar el modelo del terreno desnudo. Otro punto clave es definir de antemano las fuentes de datos que vamos a utilizar: nube de puntos, mapa de profundidades, malla, puntos de paso. Cada opción tiene ventajas y limitaciones, por lo que es importante conocer el propósito del producto final. Por último, es recomendable tener identificado el sistema de coordenadas de salida, ya sea geográfico, proyectado o plano, para que el DEM sea compatible con GIS, CAD u otros flujos de trabajo. Una vez confirmados estos aspectos, ya podemos avanzar a la construcción del DEM con parámetros adecuados. Para iniciar el proceso, vamos al menú Flujo de trabajo y seleccionamos Construir DEM. En la ventana de configuración, primero elegimos el sistema de coordenadas en el que queremos producir el DEM. No es necesario usar el sistema del dron, podemos seleccionar el sistema de coordenadas más adecuado para la región o para la exportación final. Luego definimos la fuente de datos. Si necesitamos un modelo del terreno desnudo, usamos la nube de puntos clasificada y seleccionamos solo la clase Ground o terreno. Si buscamos un modelo de elevación digital o si no contamos con la nube de puntos, podemos usar los mapas de profundidad como fuente. Ajustamos el método de interpolación, que controla cómo se rellenan los vacíos, habilitada para suavizar pequeñas zonas, deshabilitada si queremos un DEM estrictamente basado en datos originales, o extrapolada para cubrir toda la región. Finalmente revisamos la solución estimada y los límites del cálculo y hacemos clic en aceptar. Una vez que Metashape termina de generar el DEM, no se trata solo de visualizarlo. Este es el punto en el que empezamos a validar, interpretar y aprovechar ese modelo. Lo primero a explicar es que dentro de un mismo chunk podemos tener varios DEM. Metashape siempre marca como predeterminado el último que se generó, pero así como nos pasó con el resto de los resultados, si queremos crear uno nuevo sin reemplazarlo, simplemente desenmarcamos la opción Set as Default o setear como por defecto, o duplicamos el DEM actual para trabajarlo aparte. Esto es muy útil cuando queremos comparar versiones hechas con distinta densidad de puntos o distintos parámetros. En cuanto a visualización, el DEM puede analizarse tanto en vista modelo como en vista orto, y Metashape nos ofrece tres modos fundamentales: elevación, para examinar la morfología general y las cotas; pendiente o slope, ideal para estudiar los riesgos de deslizamiento, estabilidad de laderas y planificación de obras; orientación o aspect, que muestra la dirección hacia la cual caen las pendientes, útil para analizar el drenaje, exposición solar o comportamiento superficial de aguas. Un punto clave es que el DEM funciona como la superficie sobre la cual se proyecta el ortomosaico. Eso quiere decir que la calidad del DEM influye directamente en la precisión del ortomosaico. Si trabajamos en zonas con relieve, un buen DEM es indispensable. Y si usamos un modelo digital del terreno en su lugar, los techos y las copas de los árboles no van a representar correctamente la geometría de la ortofoto. Además, el DEM habilita varias herramientas topográficas dentro del propio software
Podemos medir alturas, inclinaciones, generar perfiles transversales, calcular áreas e incluso obtener volúmenes de corte y de relleno. Esto convierte a Metashape en una herramienta útil no solo para la reconstrucción, sino también para analizar. Una vez validado el modelo, el DEM puede exportarse en distintos formatos GIS, siendo GeoTIFF el estándar y recomendado para QGIS, ArcGIS y Global Mapper. También desde el DEM podemos generar curvas de nivel, definir su equidistancia y exportarlas en formatos vectoriales como Shape o DXF. Por último, siempre debemos realizar un control de calidad, revisar que no haya artefactos, escalones, errores en techos o vegetación y verificar que la caja de salida, bounding box, no haya recortado las partes importantes del DEM que necesitamos para nuestro proyecto. Si algo está mal, podemos ajustar el bounding box, reprocesar el DEM con otros parámetros o incluso volver a filtrar la nube antes de rasterizar. En síntesis, generar el DEM no es el final del proceso, sino el punto en el que empezamos a construir productos derivados y análisis que nos permiten comprender mejor el terreno. El siguiente paso es exportar el DEM como un GeoTIFF, que es el formato estándar para trabajar en QGIS, Global Mapper y otros entornos GIS. Antes de exportar, confirmamos que el sistema de coordenadas del proyecto esté bien. En nuestro caso usamos PostGar 2007 UTM-19 Sur o WGS84 UTM-19 Sur, compatible con el elipsoide GRS80 y con el geoide AR16. En la ventana de exportación definimos un tamaño de píxel acorde al GSD, Ground Sample Distance del proyecto. Podría ser de, por ejemplo, 0.2 metros, que ofrece un buen balance entre detalle y peso del archivo, sin embargo queda en función de las demandas del proyecto. Activamos las opciones TIFF teslado y vistas generales o overviews, que mejoran la velocidad de visualización del raster en otros programas. Al confirmar, Metashape genera un archivo GeoTIFF georreferenciado listo para integrarse con el ortomosaico, curvas de nivel o análisis de pendientes, drenaje y volúmenes. El ortomosaico es uno de los productos más visuales y potentes que genera Metashape. A partir de cientos de imágenes se crea una sola vista continua del terreno, corrigiéndola geométricamente para eliminar la perspectiva y mantener las distancias reales. Con el DEM ya generado, avanzamos a la construcción del ortomosaico. Para iniciar el proceso vamos al menú Flujo de trabajo y seleccionamos Construir ortomosaico. En esta ventana definimos primero el sistema de coordenadas de salida. Por lo general usamos el mismo que definimos para el DEM, aunque también podemos elegir otro sistema si necesitamos un ortomosaico reproyectado. Luego elegimos la superficie sobre la cual se proyectará el ortomosaico. La opción recomendada es el DEM, que garantiza una ortorrectificación precisa y libre de desplazamientos. También podemos usar una malla o los mapas de profundidad si buscamos un resultado preliminar. A continuación seleccionamos el método de mosaico, que define cómo se combinan las imágenes, el modo nadir o el mosaico por distancia suelen ser los más limpios para vuelos con drones. Después definimos el tamaño de píxel del ortomosaico. Lo ideal es igualarlo al GSD del vuelo para mantener la resolución original. También podemos ajustar la extensión si queremos recortar el área final. Finalmente, hacemos clic en aceptar para iniciar el procesamiento. Metashape generará un ortomosaico corregido geométricamente, proyectado sobre el DEM y listo para análisis geoespacial o exportación a GIS. Con este paso completamos la generación del ortomosaico, uno de los productos más importantes del flujo fotogramétrico. El ortomosaico final está hecho. Para abrirlo, al igual que el resto de los resultados, utilizamos el icono de la barra de herramientas o lo abrimos desde el panel espacio de trabajo. Cada píxel está ubicado en su posición real dentro del sistema de coordenadas del proyecto gracias a la ortorrectificación con el DEM. La resolución efectiva corresponde a la distancia de muestreo del terreno o GSD
del vuelo, es decir, el tamaño del terreno que representa cada píxel. Este producto está listo para ser utilizado en GIS o CAD, ya sea para digitalización, estudios ambientales, análisis territorial, planificación o monitoreo. Solo resta exportarlo en el formato correspondiente, por ejemplo GeoTIFF, según el software de destino.